Buenas noches, Dios les bendiga. Después de una semana de vacaciones por no tener el diplomado, por estar algunos estar presentes en la asamblea de la convención. Entonces hoy retomamos las lecciones del libro número 3, Entendiendo el llamado de Dios. Hoy vamos a tener al pastor Carlos Chico del estado Aragua con nosotros con la lección 7 y Luis Montilla del estado Zulia con la lección 8. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y nos dé un tiempo especial de edificación, de ánimo a nuestras vidas. Voy a pedirle al pastor Gustavo que tenga la oración. Sí, hermano, vamos a orar. Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por tu amor y misericordia, Padre. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, Señor. En esta noche queremos poner delante de ti, Señor, esta clase, Padre, que se van a impartir hoy, para que tú tomes el control absoluto, Señor. Tú nos dirijas a través de los hermanos que van a estar exponiendo cada una de las clases, Señor. Que hoy podamos recibir edificación de parte tuya, Señor, y que esta enseñanza pueda ser útil para lo que nosotros, para nuestro ministerio, para lo que hacemos, Señor. Damos las gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, Carlos, es tu oportunidad. Tienes tu tiempo. eh, Cámara, ya que la señal está un poco. Amén. Ok. eh, Voy a tener la cámara cerrada ya que tengo problemáticas con la señal. Esperemos en el Señor que, bueno, pueda mejorar. Ok, Carlos, pero es tu tiempo para la exposición. Ok, sí, lo que pasa es que ahorita tengo problemáticas con la señal, pero vamos a intentar, pastor. Dale. Bueno, Dios les bendiga. En esta noche vamos a tener la lección número 7 del tomo 3 del programa de discipulación, y el título de esta lección es Compromiso de anunciar el Evangelio. Entonces es importante pues reforzar un poco a manera de una pregunta. ¿Qué es evangelizar, predicar? Es comunicar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a los perdidos. Por lo tanto, también podría surgir otra pregunta, y es, ¿cómo evangelizo? Y bueno, la manera de evangelizar, pueden existir diferentes métodos. Sin embargo, uno de los que más en la palabra del Señor nos enfatiza es el de hacerlo casa por casa, el personal. Algunos pues utilizan métodos como el tratado, el medio como tratado, entre otras maneras o formas, pero en sí, uno de los que ha sido más eficaces para comunicar el evangelio, llevar la palabra del Señor, es casa por casa y estando frente a frente a las personas. Ahora es importante tener bien claro que cuando nosotros comunicamos o predicamos el evangelio, lo tenemos que comunicar. La persona pueda oír, comprender lo que se le está proclamando. Por lo tanto, la evangelización viene o es una iniciativa de Dios.
Y la palabra del Señor nos da muchísimos ejemplos. Entre eso tenemos el que está registrado en Hechos, cuando Felipe y el eunuco, Dios, a través del Espíritu Santo, le habla a Felipe y Felipe obedece. Y en esta ilustración, en esta evento, en Hechos capítulo 8, podemos notar lo siguiente, que allí el Señor movió a Felipe. El Espíritu Santo de Dios mueve a Felipe. Y lo mueve, por supuesto, a acercarse donde estaba este hombre, en el cual se encontraba leyendo una porción de las Escrituras. Esto nos conlleva a poder notar también que el Señor muestra la necesidad que tenía en ese momento el etíope. Y Felipe observa esa necesidad al escuchar cuando leía. Por lo tanto, también aquí, en este evento, el Señor guió a Felipe. Y es interesante notar que una de las cosas que podemos abordar a aquel que queremos comunicar es tener un punto de partida. Para poder, en este caso, comunicarle el mensaje del Evangelio, así como lo hizo Felipe con el etíope. El etíope leía y Felipe aprovechó en ese momento lo que él estaba leyendo, le hace la pregunta que si entendía y este hombre más experto ese interés y Felipe fue usado por Dios, por el Espíritu Santo. Ahora, en cuanto a la parte de nuestro compromiso de anunciar el Evangelio, todo creyente evangelizador. Y la palabra del Señor nos los enfatiza en 1 Corintios 9:16. Es interesante notar que el apóstol Pablo, un hombre apasionado, un hombre entregado, obediente al Señor, demuestra, y podemos verlo hasta en las cartas, su empeño, su deber, el cual era movido, por supuesto, por ese amor del Señor que el cual había sido derramado en su corazón, ese amor transformador. Por lo tanto, la evangelización no es una opción, no es una cuestión de opción. Eso es más bien, termina siendo hasta una necesidad, un deseo por el amor del Señor o el amor de Cristo, la obra de Cristo que ha hecho en nuestras vidas. Esa gran obra nos impulsa a poder también a que otros experimenten, vivan, reciban esta gracia que comunicamos, que hemos recibido. Por consiguiente, tenemos que ver también que Dios nos aprobó este tiempo o nos confió el Evangelio. En estos tiempos, ¿quién va a llevar el Evangelio? Todo creyente. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 16, notamos allí algunos aspectos importantes. Voy a mencionar uno que debemos de evangelizar a pesar de los obstáculos y de la oposición. No es fácil, pero cuando lo hacemos por amor y obediencia al Señor, pueden venir los obstáculos, las adversidades, pero ese amor, esa pasión que el Señor ha derramado en nosotros por su Santo Espíritu, nos ayuda a mantenernos, a cumplir ese mandato, esa obediencia con amor, no viendo tanto los obstáculos no nos va a detener. Otra cosa importante es que el contenido del Evangelio es la verdad. Y nuestro mensaje no es error. Por cierto, Pablo lo describe en esta carta. Otra cosa importante que hay que enfatizar es que debemos de evangelizar con la mejor motivación. Eso es importante. Hoy día, lamentablemente, pues, algunos evangelizan
llevan el mensaje con otras motivaciones. Y hay veces que bien, probablemente, la iglesia que tenga más, que más evangeliza. Pero es importante ver que la palabra del Señor, aquí el apóstol Pablo, nos da esa indicación o nos muestra cuál debe ser esa moción. Y dice que nuestro mensaje no precedió de impureza. Es decir, de mensaje puro del evangelio, no bajo o llevar lo que es. Ahora nuestra motivación es la más elevada o debe ser la más elevada cuando amamos a Cristo, y cuando amamos a Cristo, por supuesto, llevamos o nos impulsa a amar más a la gente. También esto podemos agradar y no a los hombres. Llevamos el evangelio no para agradar a otros, sino para agradar al Señor. Otra cosa que quiero enfatizar es que debemos evangelizar con el mejor método. Bueno, en este tiempo de enseñanza, hemos recibido algunos métodos, las historias bíblicas, pero debemos de saberlo implementar, el método, familiarizarnos con el mismo para saber, y así el Señor nos va a guiar y poder ver el resultado que el Señor quiere que nosotros alcancemos, pero tenemos que reconocer que quien convierte es el Señor. Otra cosa que debemos hacer es que debemos con fidelidad, y Dios prueba nuestros corazones. No hacerlo si, bueno, me siento bien, hoy me siento motivado, o bueno, hoy no lo hago porque no, ese tipo de, digamos, de actitudes no da fidelidad. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta que debemos de evangelizar sin adulaciones. Wow, este hermano que más evangeliza es que tiene más discípulos, porque no, es gente, no sería de edificación aún para la misma iglesia. Debemos de hacerlo es sin buscar nada que en el cual nosotros mismos o buscar popular, nada de eso. Más bien debemos de hacerlo es porque el Señor nos amó, porque el Señor nos salvó, y que ese gran amor salvador debemos o nos impulsa a comunicarlo a los demás. Entonces es importante tener en cuenta que hemos de evangelizar para también glorificar a Dios. Y versículo 6 en Tesalonicenses, en primera carta, capítulo 2 del versículo 16, dice que tampoco buscamos gloria de los hombres. Debemos de evangelizar con habilidad, saber cómo acercarnos a las personas y poder crecer esa comunidad en donde la persona, por supuesto, utilizamos métodos como historias bíblicas, y las sabemos comunicar bien, vamos a notar que las personas van a tener toda la disposición de escucharnos. Pero a veces, bueno, si lo hacemos de manera incorrecta, muchas personas se cierran, a veces hasta a escuchar, ya que posiblemente la forma de acercarnos a comunicar el evangelio no es la correcta. Y Jesús nos enseña también eso. El mismo es una entrega de la vida. También el evangelismo exige sacrificio. El evangelismo debe ser respaldado por el buen testimonio. Y nuestro Señor Jesús también nos lo demuestra, y nosotros pues cuando evangelizamos, muchas veces más si es en el sector donde vivimos, la gente, hasta aún algunos se atreven a preguntar, ajá, ¿y de dónde son ustedes? Y somos de la iglesia del vecino. Entonces, hay veces el testimonio que nosotros damos, Dios también lo puede dar, dependiendo del testimonio que estemos dando. Estamos dando un buen testimonio,
la palabra del Señor llegará. Si estamos dando mal testimonio, va a haber dificultades. Muchas veces las personas van a cerrar sus oídos a recibir ese mensaje. Por lo tanto, debemos de evangelizar afirmados en las exigencias del Señor. Y en el versículo 12 dice que anduvieseis como es digno de Dios, tener una vida agradable ante los ojos de Dios y de testimonio a los demás. El evangelismo debe hacerse en el poder del Espíritu Santo, sin duda alguna. Separados del Señor nada podemos hacer. Y Pablo aquí resalta que nosotros, y cuando llegó allá a esa región, no solamente llegó con palabras, sino con poder del Espíritu Santo de Dios. El Evangelio entonces es poder de Dios, como lo dice en los Romanos. Por lo tanto, hermanos, también la evangelización debe hacerse con pasión. Debemos de ser apasionados para evangelizar. Y en la historia hemos tenido hombres relevantes. Hay uno que aquí menciona el, el instructivo, John Harper, pero también así como él, podemos tener el ejemplo, tenemos el ejemplo de muchos hombres en la historia que fueron apasionados, hasta aún dieron su vida, hasta en el último aliento de su vida, estuvieron con esa pasión de llevar el evangelio. Pablo también es un ejemplo a seguir en cuanto al ser apasionados para llevar la palabra del Señor. Y hoy día, pues, necesitamos más y más del Espíritu de Dios que nos fortalezca y nos siga dando esa pasión para seguir comunicando el mensaje en el poder de su Espíritu Santo. Otra cosa importante es que en el proceso de la evangelización, en este compromiso de evangelizar, es que tenemos que dar ejemplos, pero también tenemos ejemplos dignos de imitar. Y tenemos el ejemplo de los apóstoles, de hombres que... Y el ejemplo, a veces ese ejemplo nos insta a nosotros, nos da fortaleza, ánimo para comunicar de manera eficaz la palabra del Señor. Creo que se le cayó la, Yo creo que lo la arrebató. comunicación. Ah, Gallego. ¿Puede continuar, Carlos? Ok, gracias, pastor. Decía que la evangelización, eh, para seguir comunicando el mensaje, es importante que la palabra del Señor nos relata historias. Y esta manera o este método llega a ser muy eficaz. ¿Por qué? Porque eh, es un tiempo en donde uno con la persona le cuenta la historia y uno conlleva a que la persona pueda ser confrontada con su pecado. Y la persona lo va a entender de tal manera que no se va a sentir atropellado porque le está hablando la misma palabra del Señor. La misma historia que es bíblica, le está hablando o le está confrontando con su condición de pecado. También la historia bíblica ayuda o conlleva a que las personas vean las consecuencias de su pecado. También lleva a que la persona pueda entender que tiene una oportunidad de volverse a Dios. Y en medio de esa comunicación
de mostrarle el Evangelio a través de una historia. Muchas de ellas tenemos como la de el hijo perdido, como la de el ciego que se le devolvió la vista. Y bueno, próximamente ya vamos a implementar otra historia. Son eficaces porque conllevan también a que la persona, además de ver su situación, tiene una oportunidad de volverse al Señor, una oportunidad de arrepentirse. Por lo tanto, es interesante pues que los métodos, y más el de historias bíblicas, las personas se pueden deleitar no solamente escuchando, sino que a la vez se le va explicando y esta les comunica verdades a su vida. Una de las cosas que también a través de las historias se puede notar es que las personas pueden entender que van a recibir una gran bendición y por supuesto, la primera de todas es la gracia, la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el resultado sabemos que lo da el Señor, pero haciendo el trabajo de la evangelización de tal manera que podamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, apasionados, no buscando un interés propio, hacerlo con amor, no porque tengo una obligación, sino es que algo que viene del mismo Dios, vamos a ver los resultados y por supuesto, la gloria y la honra siempre será para el Señor. Y recuerdo cuando Pablo a los romanos dice que dichosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces, bueno, he concluido este tiempo y bueno, Dios les bendiga. Gracias, Carlos, por compartir ese tema de llamados a ser evangelizadores. Es bueno resaltar lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses. Dios nos confió el evangelio, nos aprobó y nos confió el evangelio. Así es. Y nosotros, este, qué bueno es el Señor. El Señor confía que la iglesia, que su iglesia, el Señor confía que usted y yo vamos a anunciar el evangelio a todo el mundo, a todas las personas. Y confiar puso en nuestras manos el evangelio. Y el evangelio no es cualquier cosa. Como el apóstol Pablo dijo, el evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es decir, que al poner en nuestras manos el evangelio, puso en nuestras manos la salvación también de la gente, porque nosotros sabemos que la salvación de las personas la salvación de las personas depende de la respuesta de ellos al evangelio. Como la salvación de las personas depende de la respuesta de ellos al evangelio, nosotros como iglesia tenemos que prepararnos para hacer la mejor presentación del evangelio y para hacer una presentación del evangelio que también sea aprobada por Dios, pues que nosotros podamos hacerlo de la mejor manera posible. Pablo le dijo a los tesalonicenses, el evangelio que ustedes han recibido no es de palabra solamente, sino de poder, en plena certidumbre y en el Espíritu Santo. Entonces, esas tres cosas que dice Primera de Tesalonicenses 1, nos dice que el evangelio no es palabra solamente, sino poder, ¿verdad? El evangelio es poder de Dios para salvación. Pero en el Espíritu Santo también el evangelio es vida, porque dice, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y eso quiere decir también que el evangelismo o la evangelización debe ser algo o es algo espiritual.
Y así como el Espíritu Santo, Dios toma la iniciativa en la evangelización, así como movió a Felipe a la evangelización, también debe movernos a nosotros a la evangelización. Y también Pablo dijo, el evangelio llegó a ustedes en poder, en el Espíritu Santo, dice, y en plena certidumbre, porque el evangelio es la verdad. Y nosotros tenemos que hablar el evangelio, tenemos que hablarlo sin miedo, sin temor, porque el evangelio es la verdad. Entonces, muchas veces nosotros tenemos miedo de la respuesta que la gente pueda tener hacia el evangelio, si la gente va a decir que sí, si va a decir que no. Y nosotros tenemos que desprendernos de esos miedos, porque que la gente responda sí o no, más bien hay un miedo que está detrás de todo eso, que es el miedo de si de verdad soy un evangelizador, si la persona no recibe al Señor, voy a fracasar. Y entonces eso lleva a muchas personas que prediquen el evangelio de una manera muy superficial y que ellos lleven a la gente a decir, sí, yo recibo a Cristo, hago una decisión de fe, hago una oración. Entonces nos hace sentir que somos exitosos en la evangelización, pero muchas de esas personas no le hemos compartido el evangelio o el mensaje realmente de lo que es el evangelio. Entonces, claro, si usted comparte el evangelio, la evangelización, y usted habla del amor de Dios, de la bondad de Dios y de todo eso, y usted le dice a la persona, bueno, si Dios te ama tanto, recíbelo y todo, pero usted no habla acerca del pecado, usted no habla acerca del arrepentimiento. Entonces, esa evangelización viene a ser una evangelización superficial, porque la evangelización, el contenido del mensaje del evangelio, tiene que ser, tiene que tener incluido el arrepentimiento, la conciencia de pecado. No es un reproche en eso, pero sí que las personas puedan entender que son pecadores, porque precisamente la Biblia dice que el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces muchas veces en la evangelización nosotros no queremos tocarlo del pecado, no queremos tocarlo del arrepentimiento porque tenemos miedo que la gente pueda decir que no y todo eso. Pero nosotros tenemos que compartir el evangelio, o sea, tenemos esa gran responsabilidad y Jesús, por ejemplo, en la Gran Comisión, en la parte de Lucas, dice que se predique este evangelio en todo el mundo para perdón de pecados, el arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, dos elementos que deben estar muy claros, debe ser el arrepentimiento y la fe. Recuerden que Pablo dijo Pablo dijo en Hechos capítulo 20, dijo a los ancianos de Éfeso, de Mileto, le dijo, no he rehuido de enseñaros públicamente y por las casas acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, en las historias que nosotros hemos compartido, quizás menos con la de Jesús y el ciego de nacimiento, pero, pero en todas las historias se habla acerca del pecado. En esta historia que estamos compartiendo acerca de Jesús y los 10 leprosos, se habla que los hombres se pararon de lejos porque, según la ley, ellos tenían que estar aproximadamente unos 50 metros separados de la gente y aislados. Y esa es la ocasión para hablar acerca del pecado, que mucha gente quiere acercarse a Dios, pero hay algo que los detiene, hay algo que no les permite y es el pecado. Y es el pecado, pero que ellos alzaron su voz. Y entonces la Biblia dice, busca al Señor mientras puede ser hallado. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual tendrá misericordia de él y será amplio en perdonar. Entonces es importante que nosotros entendamos eso acerca de la evangelización. Cuando decimos que todo creyente es un evangelizador, yo ahí escribí el testimonio de mi mamá. Mire, un día el pastor de la iglesia
De hecho, el pastor Manuel Gómez, él cumplió ayer, creo, ayer o antier, cumplió 91 años. Y era el pastor de mi mamá. Y entonces él tenía la misma edad de mi mamá. Mi mamá murió hace unos 4 años. Pero cuando mi mamá cumplió 60 años, iba a cumplir 60 años, él era un hombre, un pastor muy serio, pero a modo de chiste, él le dijo a ella, hermana Justina, yo creo que ya usted se va a morir pronto, le dijo, porque la Biblia dice, él hasta se equivocó en la cita bíblica o en el texto bíblico, porque él dijo, la Biblia dice que la gente vive 60 años y los más fuertes 70, entonces como yo iba a cumplir 60, él le dijo, yo creo que usted se va a morir pronto, le dijo a ella. Pero mi mamá era como esas hermanas o esos creyentes que son como una especie de en extinción en las iglesias, que lo que el pastor le decía lo tomaban demasiado en serio. Mi mamá, el pastor le decía algo con sotana o sin sotana, bueno, por decirle algo. El pastor decía algo desde el púlpito o cualquier cosa hablando con ella y para ella la palabra del pastor tenía mucho valor. Entonces, el pastor le dijo, hermana Justina, yo creo que usted se va a morir pronto porque ya va a cumplir 60 años. Él se lo dijo en forma de juego, pero fíjese que ella lo tomó en serio. Entonces ella cuando llegó a la casa, ella entró en su cuarto, ella dobló su rodilla y ella hizo una oración. Ella le dijo, Señor, como yo me voy a morir pronto, yo quiero pedirte algo antes de morir. Yo te pido que en este año tú me des la oportunidad de compartir el evangelio, de evangelizar todos mis hijos y mis hijas que no son cristianos. Y ella hizo esa oración. Y no fue una oración así emocionalista ni nada, sino que ella vivía en Acarigua, tenía hijas que vivían en Barquisimeto, otras hijas vivían en La Guaira, otra en Caracas. Entonces, cuando venía la hija que estaba en Caracas, ella en algún momento de su visita, ella le decía, hija, yo quiero que usted se siente conmigo y yo quiero hablar con usted. Y ella la evangelizó. Y después vino la que estaba en La Guaira. Y en un momento de la visita ella le dijo, hija, yo quiero conversar con usted y la evangelizó. Un día llegó la que estaba en Barquisimeto y le dijo, hija, yo quiero, en un momento de la visita le dijo, hija, yo quiero conversar con usted y le evangelizó. Y mi mamá evangelizó todos sus hijos, que eran como 10 que no eran cristianos, todos sus hijos, sus hijas, los esposos de sus hijas, las esposas de sus hijas, algunos nietos. Ella los evangelizó a todos. Ella no llamó, pastor, no tiene un misionero ahí en la iglesia para que me lo mande para que evangelice aquí a mis hijas, porque es que la Biblia dice que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Ellos no me van a poner cuidado a mí. Ella no hizo eso. Ella asumió la responsabilidad de ella evangelizar a sus hijos, a su familia. Y mi mamá no era una mujer elocuente, no era una mujer estudiada, pero mi mamá lo hizo y los evangelizó. Mire, mi mamá creyó en el Señor cuando tenía 50 años. Teníamos 10 años en la iglesia y mi familia, nosotros creímos, mi mamá, una de mis hermanas y yo. Y teníamos 10 años en la iglesia y ninguno de los otros, con excepción de una de mis hermanas mayores, había creído en el Señor recientemente y más nadie había creído en el Señor. Pero después que mi mamá hizo eso, muchos de ellos se afirmaron en el Señor. Yo tengo una hermana que tiene como 20 años de misionera de la iglesia. Bueno, Ángel la conoce porque es la mamá de Jesús Alejandro, el que está yendo ahí a la Primera de Valencia, la mamá de él, una misionera. ¿Sabe quién le evangelizó a ella? Mi mamá en ese momento. ¿Entiende? Tengo todas mis hermanas, yo las bauticé y están en la iglesia y sirven al Señor. ¿Y sabe que son fruto de esa evangelización que hizo mi mamá? Y ahora toda mi familia, mis hermanas y mis hermanos son del Señor. ¿Quién los evangelizó? Un misionero, un pastor, o alguien que vino por ahí de invitado. No, lo hizo ella misma. Entonces, eso es importante que nosotros lo aprendamos, que todo creyente debe ser un evangelizador.
Nosotros, la familia de la iglesia, están esperando que un pastor vaya y los evangelice, que un misionero vaya y los evangelice. Porque no, es que mi familia, a mí no me van a poner cuidado, porque a mí me ven todos los días y todo eso y lo otro. Bueno, tiene mucho que ver con el testimonio que tenemos en la casa y en la familia. Pero cuando nosotros realmente entendemos el llamado de Dios para evangelizar, para ser evangelizadores, mire, eso no nos detiene a nosotros en nada. Como el apóstol Pablo dijo, me es impuesta necesidad y miserable de mí si no predico el evangelio. Y nosotros tenemos que evangelizar y tenemos que empezar desde nuestra propia casa, de nuestra propia familia. Porque los padres no pueden evangelizar a los hijos. Porque los hijos no pueden evangelizar a los padres. Porque los hermanos no pueden evangelizar a sus hermanos. Porque no podemos evangelizar nuestra propia familia. Porque no podemos hacerlo. Nosotros debemos estar preparados para todo. Y tenemos que tener esa pasión por evangelizar. El hombre que se menciona ahí es John Harper del Titanic. No sale en la película, pero sí, ese testimonio es increíble de este hombre muriendo, pero le preguntaba a la gente, ¿eres salvo? El último dijo que no. Entonces se quitó su salvavidas y se lo dio. Le dijo, usted lo necesita más que yo. Y él se murió, pero esa persona a quien le dio el salvavidas, esa persona creyó y esa persona es la que contó el testimonio de él. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. Tenemos que preguntar a la gente, ¿usted es salvo? ¿Tienes a Cristo en tu vida? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Y compartir el evangelio de Jesucristo con pasión. Y nosotros tenemos que hacerlo, pastores, misioneros y líderes, y tenemos que hacer el ejemplo para los demás. Porque yo a veces me da tristeza escuchar pastores desde el púlpito, hermano, ustedes tienen que evangelizar, tienen que cumplir la gran comisión. Mire, yo no les veo a ustedes interés de evangelizar. Ustedes no vienen a la evangelización. Hermano, hágalo usted con pasión. Y uno y dos lo verán. Y otros se animarán. Y anime a otros. Y haga que otros participen. Y la gente va a ver esa pasión en usted, ese testimonio en usted. Y la gente va a seguir ese buen ejemplo que usted le va a dar. Entonces nosotros como líderes, como pastores, como misioneros, somos la referencia para los demás miembros de la iglesia. Y si ellos ven que nosotros somos evangelizadores, que nosotros tenemos pasión por evangelizar, que nosotros hemos entendido el llamado de Dios de ser evangelizadores, muchos de ellos también van a seguir ese ejemplo. Y es lo que debemos hacer. Bueno, nosotros hicimos lo de esperamos el lunes o martes estar enviando 100 folletos a las iglesias de Jesús y los 10 leprosos. Espero que puedan tenerlo para su evangelización en Semana Santa o después de Semana Santa. Pero capacite a los miembros, salga a evangelizar con ellos, a un sector, a un lugar, a donde sea y haga que ellos tengan esa práctica de ser evangelizadores. Guíeles en eso. Ok, si tienen algo que preguntar o algún otro aporte que hacer, pueden hacer. Sí, Pastor Luis Montilla, habla. Dos cosas que me resaltaron de la clase. Lo primero, debemos ir. Nosotros no podemos esperar que la gente venga. Nosotros tenemos que ir. Y lo otro, que debemos evangelizar con amabilidad. Y esto tiene que ver mucho con nuestros principios bautistas, que tenemos que respetar las demás doctrinas, no atacarles. Tenemos que hacer amigos, tenemos que hacer personas que nos respeten porque nosotros les respetamos también a ellos. Y mucha gente cuando sale a evangelizar, hay veces que ataca la creencia de las demás personas e inmediatamente lo que crean es un abismo y una discrepancia en ese momento. Era lo que quería decir al respecto. Sí, nosotros no necesitamos atacar ni a la iglesia católica ni a ninguna iglesia. Nosotros necesitamos compartir el mensaje del evangelio. Y la amabilidad tiene que ver con ese trato, tiene que ver con el trato, tiene que ver con la manera de hablar, tiene que ver con la actitud, tiene que ver con ese respeto que nos está hablando el hermano Luis. Y también una cosa interesante es no molestarnos.
Porque a veces nosotros estamos animados predicándole el evangelio y cuando le decimos a la gente, ¿usted quiere recibir al Señor? Y la gente dice, no, yo no estoy preparado, yo no sé esto y lo otro y lo demás. Entonces cambia nuestra cara, cambia nuestra actitud y entonces se convierte usted en un enemigo de las personas. Bueno, le hace el juicio de una vez, bueno, te va a ir mal si no hace esto, lo otro. Entonces, no, si la gente dice... No, si la gente no quiere responder de una vez inmediatamente a cualquier otra cosa, no tengamos una mala actitud. Muchas veces hasta un buen cierre en la evangelización es importante. Si las personas a usted le dicen, no, yo creo que no estoy preparado, eso hay que pensarlo mucho, o yo el día que lo haga tiene que ser una buena decisión, o no sé qué más, o otro, cualquier excusa que la gente puede ponerle, haga un buen cierre. Dígale, por ejemplo, ah, está bien, espero que algún día puedas hacerlo, pero te gustaría que oremos. ¿Hay alguna necesidad en la casa, en la familia? ¿Hay algún motivo por el cual tú quisieras que oremos por la familia y todo eso y lo otro? Entonces, bueno, yo quiero que oren porque tengo a mi mamá enferma o cualquier otra cosa. Y entonces usted ora por la familia y hace un buen cierre en la evangelización. Y eso es importante que nosotros podamos hacerlo. No terminar, si la persona dijo que no, entonces le hacemos el juicio de una vez y nos ponemos bravos con ella. Entonces, así no debe ser. Hay que evangelizar con amabilidad. Ok, ¿alguien más quiere hacer algún aporte, alguna pregunta? Pueden hacerlo. Otra cosa más también es que nosotros tenemos que estar conscientes cuando estamos preparando al discípulo también y nosotros mismos, es que nosotros no somos los que vamos a convencer. La palabra nos lo dice, yo hace rato también te lo digo, pastor, que el que convence es el Espíritu Santo, que convence de pecado, de juicio y de justicia y de juicio. Y eso es muy importante que lo tengamos presente en todo momento a la hora de evangelizar, porque precisamente para evitar esa molestia que sí, yo por lo menos lo he visto en algunos casos. Pero cuando tenemos esa claridad cuando llevamos el mensaje, Dios nos va a dar esa paz y esa tranquilidad y podemos llevar ese mensaje tranquilamente y podemos hacer el cierre como tal cual, como usted lo está diciendo, hermano. Sí, y eso es importante. El que convence es el Señor. Pero por eso la evangelización tiene que ser bíblica. Por eso no es un asunto de estar dando tantos argumentos, aún hasta tantas ilustraciones fuera de lo que es la Biblia. Si usted va a hacer una ilustración, haga la ilustración de la misma Biblia. Haga que su evangelismo sea bíblico, porque esa es la manera que el Espíritu Santo va a tocar el corazón de la gente. ¿Alguien más quiere hacer un aporte, una pregunta? Pueden hacerlo. Sí, pastor. Dele. Está en línea. Bueno, Hermano Eleazar, bueno, yo quería aquí, en la parte en lo que refiere a la evangelización, a nosotros nos toca de parte del Señor esa responsabilidad pues, de compartir y proclamar el Evangelio a otras personas. Es importante lo que dice Ezequiel 33, 8, 9, y eso también va con el tema de que hay personas que le dan miedo, pues, hablarle a otras personas, pues. Pero sí es importante lo que dice aquí, que es una responsabilidad de nosotros, la vida de esa persona o la salvación de esa persona. Porque si nosotros no le evangelizamos no le damos, no le compartimos el evangelio, Dios va a demandar de nosotros, ¿verdad? Esa responsabilidad. Pero si nosotros le evangelizamos y la persona no acepta al Señor, ya la responsabilidad cae sobre él, ¿no? Entonces, a veces también nosotros queremos obligar a la persona a que acepte a Cristo. Tratamos de presionarla para que ella acepte al Señor. Y no es como decía el hermano, pues, esa es una función que le toca al Espíritu Santo. Pero nosotros simplemente tenemos la responsabilidad
de presentarle a ellos el Evangelio para nosotros también librar nuestra responsabilidad delante de Dios. Eso es lo que yo quería compartir, hermano. Bueno, ojalá todos tengamos ese sentir de Pablo, que Pablo le dijo a los hermanos de Éfeso o de Mileto, le dijo, estoy libre de la sangre de todos ustedes, porque a todos les he anunciado el Evangelio. Que nosotros digamos así de nuestra comunidad, estoy libre de la sangre de todos ustedes. Que nosotros digamos eso de la familia, estoy libre de la sangre de todos ustedes, porque les he predicado a todos. Y también es importante tener cuidado con otro extremo. Otro extremo es hacer solo la presentación del evangelio sin hacer sin guiar a la gente a una decisión. Está bien que nosotros no tenemos que forzar o no obligar a la gente, pero tampoco es la parte de que usted le comparte el evangelio y ni siquiera usted le dice, mira, pero a ti, ¿qué te parece el mensaje del evangelio? ¿Te gustaría recibir al Señor? ¿Te gustaría abrir la puerta a Cristo en tu corazón? ¿Te gustaría seguir el camino de Dios? Como usted quiera hacerlo. Pero es importante dar esa oportunidad a la gente y guiar a la gente a que ellos hagan una decisión. Porque usted llega, usted le presenta el evangelio y todo eso y lo otro y hasta ahí. No da esa oportunidad a la gente. Entonces, es importante. En la evangelización es importante que nosotros, después que evangelizamos, nosotros le preguntamos a la gente. ¿O qué te parece? ¿Te gustaría recibir al Señor? ¿Te gustaría seguir el camino de Dios? Algo por el estilo. Pero eso es importante en la evangelización. Ok, entonces, ¿alguien más? O la hermana quería compartir algo, pero se le fue. Sería Natalia. Aquí estoy. Ok, dele pues. Hermano, que yo quería compartirles en relación a lo que hemos aprendido hoy, bueno, a lo que ya saben, ¿no? Que es nuestra responsabilidad compartir el Evangelio. Yo aprendí con mis discípulas que yo cuando comienzo preguntándole, obviamente, cómo le fue en la semana, pero también le hago la pregunta de cómo le fue en esta semana en su compartir del Evangelio de Cristo. Y al principio ella como que se quedan así como cortadas, ay, pero es que yo soy nueva, ay, pero es que, entonces, bueno, le fui enseñando poco a poco que eso de ser en el cristiano algo natural, no es algo pesado, sino es algo natural, espontáneo en nosotros en compartir el evangelio. Bueno, y no hace mucho una de ellas me dijo, ay, sabe pastora, que le compartí a mi esposo el evangelio, él es creyente, me atreví. Y él simplemente hizo silencio y me mandé la Biblia. Pero no la rechazó, él no sintió rechazo de parte de él. Y también que le compartió a una vecinita, una jovencita de su comunidad, y bueno, la chica ahora quiere recibir el discipulado. No aceptó al Señor, pero está inquieta de recibir el discipulado. Entonces, bueno, estamos cuadrando allí el día que... Bueno, fíjese que la hermana, ella está discipulando y entonces está enseñando a sus discípulas a eso, guiándola a la evangelización. Y eso, entonces, eso debemos hacerlo nosotros. Esa es nuestra responsabilidad en el discipulado. Ok, vamos a cerrar entonces con la lección número 7 y vamos a entrar a la lección número 8, que es llamado a ser discípulos, y con nosotros el pastor misionero Luis Montilla. Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Dios me use para poder exponer la palabra de forma clara y que todos podamos salir edificados. Me ha tocado la lección número 8 del libro 3, Entendiendo el llamado de Dios, y el título de la clase es Llamado a ser discípulos. Tenemos un compromiso, como decíamos en la clase anterior, de salir a evangelizar, pero nosotros debemos y tenemos la gran obligación de no solamente salir a evangelizar, sino de poder llamar a cada una de las personas a las cuales le hemos predicado y seguirlas guiando en el camino del Señor. Y esto lo hacemos a través del discipulado. Tenemos que enseñarles a ellos que tienen que seguir adelante, que no se trata solamente de una decisión de un día, sino que es un estilo de vida. Y la mejor explicación es y se encuentra en
¿qué significa la palabra discípulo? Encontramos que la palabra discípulo se refiere a la persona o a alguien que ha sido o está siendo enseñada o capacitada. Y esto tenemos que enseñárselo a nuestros hermanos, es decirles que cuando estamos hablando acerca de la palabra de Dios, estamos capacitando a los hermanos para que ellos acepten la enseñanza no solo como una creencia personal, sino para que tengan un nuevo estilo de vida. Pues las personas que hemos recibido a Cristo, nuestra vida cambia radicalmente. Así que es muy importante que entendamos que todos debemos ser primeramente discípulos antes de ser discipuladores. Y para ser discípulos tenemos que ser discípulos buenos, discípulos aptos para aprender, para cumplir y practicar lo que estamos aprendiendo, para enseñar. Pues si no nos capacitamos como discípulos, como maestros, no nos vamos a capacitar. Tenemos que estudiar, tenemos que entender que tenemos que someternos a la palabra de Dios, primeramente nosotros, para luego guiar a otros. El mejor de los ejemplos lo tenemos cuando estamos volando. Cuando vamos a volar, las aeromosas dicen claramente, en caso de una descompresión, caerán las mascarillas. Tome la mascarilla, hálela fuertemente, colóquela en su cara, respire y luego ayude a la persona que tiene al lado. Si yo no me ayudo primero, yo no puedo ayudar a la persona que tengo al lado. Primeramente soy yo en este punto de ser evangelizado, de comprender la palabra de Dios. Así que existe una gran responsabilidad de prepararme y capacitarme para poder ayudar a otros. Nosotros tenemos 4 aspectos personales que muestran que somos discípulos. El primer aspecto es que un discípulo responde al llamado y establece una relación constante con Dios. La primera condición que tenemos que nosotros mostrarles a las personas, que así como fueron llamados los apóstoles, así hemos sido llamados cada uno de nosotros, pues está escrito que nosotros somos colaboradores de Dios y al mismo tiempo dice que nosotros hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Por tal motivo tenemos el deber nosotros de enseñarles que Jesús nos dice que debemos aborrecer todos nuestros intereses, amistades y familiares, pero aclarándole a las personas que la palabra aborrecer se refiere a que no tomen la posición de Dios. La posición de Dios tiene que ser única, es la principal. Las demás cosas son secundarias. En la Biblia hay muchos ejemplos de personas que de una u otra manera decidieron renunciar y entregar sus vidas al Señor. Y entre ellas nosotros encontramos a Abraham. Él dejó a su tierra, dejó su parentela y estuvo a punto de entregar a su propio hijo con tal de cumplir y responder favorablemente al llamado que le hizo el Señor. El mismo Moisés también hizo un sacrificio, como dice la palabra, él dejando su principado, dejando el palacio y las comodidades, decidió someterse a esclavitud para poder ayudar a su pueblo. Pedro también nos da muchos ejemplos al respecto. Así también Dios demanda de nosotros. Y eso es donde tenemos que centrarnos. Usted y yo tenemos que centrarnos en que nosotros tenemos que renunciar y hacer una entrega personal, dejar lo que amamos y crucificar la carne con nuestras pasiones y deseos. Ya no se trata de que vivo yo o que yo quiero hacer un plan, un proyecto, ya no es mi trabajo. Ahora Cristo vive en mí y ahora yo vivo para anunciar a Cristo, anunciar la salvación. Ya no soy yo. Y yo tengo que decirle esto a las personas y mostrarles mi ejemplo. Lo digo como una ejemplificación personal. Yo abandoné la ingeniería y dejé todo atrás con la intención de servir a Cristo. Cuando converso con las personas que anteriormente fueron compañeros de trabajo, me dicen, ¿por qué abandonaste
la industria, ¿por qué dejaste? Simplemente les digo, pues Dios me llamó a que predicase el evangelio. Esa renuncia no fue fácil al principio y tenemos que darle fuerza a las personas, porque ninguno va a entender que Dios no abandona a aquel que lo llamó y todos hemos sido llamados. Así que la provisión de Dios, la ayuda de Dios siempre va a estar con nosotros. Tenemos que descansar en las manos de Dios. Responder al llamado de Jesús implica un compromiso. Nosotros tenemos un compromiso con el Señor, tenemos un compromiso con la iglesia y este compromiso inicia con depender solo y exclusivamente de Jesús. Muchas personas dicen, es que yo no puedo dejar el pasado, yo no puedo dejar mi trabajo, ¿quién va a alimentar a mi familia? Nosotros tenemos que enseñarles los ejemplos que nosotros hemos vivido y los ejemplos de las personas de las cuales hemos hablado antes. Y no solamente es por decir algo Abraham, Moisés y Pedro. Hay muchos otros que tuvieron que abandonar muchas cosas para poder servir al Señor. Pues Dios es nuestra provisión, Dios es nuestra providencia, Dios es nuestra salud. Nosotros estamos en las manos de Dios. Y si somos discípulos, imitadores, debemos imitar a Cristo. Jesús fue el que dijo, aprended de mí. Aprendemos de Jesucristo varias cosas, principalmente obediencia, mansedumbre y humildad, entendiendo que Jesucristo fue aborrecido y odiado, así de la misma manera nosotros vamos a ser aborrecidos y odiados. No sucederá a nosotros. Así que el desprecio de la gente hacia nosotros se va a manifestar en algún momento. Igualmente tenemos que hablar a las personas que estamos discipulando para que entiendan que en algún momento sus padres, sus hermanos, sus familiares, en su propio trabajo van a recibir desprecios. Tenemos que preparar al discípulo para lo que se le avecina, que no son solamente cosas malas, también son cosas buenas, pero tenemos que afianzar también que en el mundo van a tener aflicción. Quien no está dispuesto a padecer no puede ser un discípulo de Jesús. Así como padeció Cristo, nosotros vamos a padecer. Sin embargo, Dios nos rescató para que le contásemos al mundo de Jesús. Como veíamos en la clase anterior, tenemos que llevar esa palabra de salvación, pero que inicia con el arrepentimiento, que las personas reconozcan su pecado. Y tenemos que entender que así como Cristo vino a dar la vida por nosotros, nosotros también tenemos que dar la vida y poner la vida para que otros acepten el sacrificio de Cristo. Como decíamos hace un momento también, nosotros no lo vamos a cambiar, es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Así que nosotros debemos luchar en un mundo que está lleno de pecado, como que si Dios rogase por medio de nosotros a los esclavos del enemigo. Esas personas que están esclavizadas en el pecado, que tienen cadenas de opresión, nosotros somos los llamados no solamente a predicarles, sino a capacitarles para cuando vengan los tiempos malos y para que sepan cosechar y entender la mano de Dios en su vida. Nosotros tenemos que modelar a Jesús en nuestras vidas. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Si nosotros vivimos la palabra de Dios, vamos a tener buen testimonio de la gente de afuera. Y si tenemos un buen testimonio de la gente de afuera, nosotros se nos hace más fácil predicar el evangelio, como comentábamos hace un momento. Vivir la palabra no se trata solamente de tener el conocimiento de Jesús, de lo que Él hizo, su obra, de sus mandamientos, de sus ordenanzas. Se trata de obediencia absoluta. El discípulo se tiene que someter a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios. Tiene que amar las cosas que Dios ama y debe de odiar lo que Dios odia. Un discípulo no puede ni debe andar en desánimos, en enemistades, quejándose, ofendiendo a otros. Un discípulo tiene que ser una persona de buenos ejemplos. Uno de los mejores ejemplos que he encontrado en la Biblia se encuentra en Esdras 7:10, donde dice que Esdras preparó su corazón para inquirir la palabra de Dios
para aplicarla a sí mismo y enseñarla al pueblo. Ese tiene que ser nuestro principio, vivir la palabra, amar la palabra, leerla de forma disciplinada, escucharla, estudiarla, meditarla, sobre todo meditarla y aplicarla a nuestras vidas. Donde Dios colocó un punto, nosotros no podemos colocar una coma y hacer un nuevo inicio o unas nuevas ideas. Si Dios dijo no, es no. Y si Dios dijo sí, es sí. Un discípulo, aun siendo maestro, debe estar dispuesto a continuar aprendiendo. Me llama la atención que el punto número 2 de esta clase resalta las vidas de los ejemplos de las personas y cómo respondieron y desarrollaron sus vidas en obediencia. Y encontramos dentro de la clase ejemplos en el Antiguo Testamento. Y los dos ejemplos que se nos presentan, una de Josué, siendo siervo de Moisés, es que él se sujetó a Moisés, fue obediente a Moisés y le valió para ser exaltado a ser el líder del pueblo de Dios cuando Moisés tuvo que partir y dejar esta tierra. También Eliseo fue siervo de Elías y luego que Elías fue tomado, quien ocupó su posición fue Eliseo, pero Eliseo antes de ser un líder, él fue un siervo, él fue un discípulo. En el Nuevo Testamento también encontramos algunas muestras de muchas personas, particularmente los apóstoles, se sometieron a Cristo. Cristo mismo nos mostró el camino y nos dio ejemplo. Jesucristo fue el ejemplo de la obediencia. Hizo lo que Dios le mostró e hizo lo que vio hacer a Dios. Y él lo declara en la palabra. Dice, las obras que yo hago son las que he visto hacer a mi Padre. Cristo vivió para agradar a Dios y para hacer su voluntad. Enseñó lo que Dios le enseñó a él. Él fue discípulo y puso su vida para glorificar al Padre. Nosotros debemos aprender ese ejemplo. Pero no solamente Cristo nos dio ejemplo. De igual manera, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento la forma como el apóstol Pablo resalta características primordiales de Timoteo. Cuando Pablo se refiere a Timoteo, él es un siervo, lo llama siervo. Él alcanzó la obediencia, imitando lo que veía hacer y lo que oía del apóstol Pablo, al punto de que el apóstol Pablo resaltó que tenía el mismo sentir de él. Es decir, Pablo escribe en una de las cartas: a quien hacen tropezar, yo no caigo; quien enferme, yo no enfermo. Los sentimientos de Timoteo debieron haber sido los mismos sentimientos de Pablo. Transmitió Pablo completamente la esencia que él tenía a su siervo, a su discípulo Timoteo, pero lo que Pablo le transmitió fue lo que Cristo le transmitió a él. Así nosotros tenemos que transmitir para que ninguna persona deje de tener el mismo sentir que tuvo Timoteo, que tuvo Pablo y que fue enseñado a través de Cristo. También hubo un gran desapego de Timoteo a las cosas materiales. Timoteo no tenía interés por dinero, ni por reconocimientos, ni por deleites. Su interés genuino eran los creyentes. Los amonestaba, pero también les servía. Permitió que Pablo dijese de él: comparte mi sentimiento y se interesa por todos los siervos. Así que Timoteo fue enseñado, pero para poder enseñar a alguien debemos de pasar tiempo con ese alguien. No es solamente que las personas vayan a las iglesias los días domingo, cuando hay el culto, o el día del ayuno, o el día de la adoración, de la oración. No, tenemos que pasar tiempo con las personas. Tenemos que darles capacidades a ellos, responsabilidades a ellos, que ellos sepan que Cristo está obrando en su vida. Y Pablo culmina los ejemplos para resaltar a Timoteo diciéndole que sirvió bajo sujeción. Y se refiere a él diciendo que sirvió como que si él hubiese sido su propio padre. Es decir, hubo respeto,
y hubo obediencia de Pablo, de parte de Timoteo hacia Pablo. Pablo resalta que Timoteo está sujeto a él y se sujetó en todo. Nosotros necesitamos personas que hoy se sujeten a los pastores y líderes, pues hoy en las iglesias las personas quieren y buscan ocupar cargos solamente por el deseo de de resaltarse ellos principalmente, del reconocimiento. Son personas que no han sido buenos discípulos, son personas que no han sido obedientes y no están sujetas a Dios. Cuando buscan agradar a Dios en obediencia, en amor, también debemos nosotros agradecer por la vida de los líderes y que ellos se encargaron de que nosotros ocupemos cargos. Esto me detengo un momento. Cuando yo estoy obrando dentro de la iglesia, el Señor ve la inclinación de mi corazón. Yo no tengo que buscar cargos. El cargo que yo voy a ocupar dentro de la iglesia es un cargo que el Señor me ha dado y que lo va a confirmar a través de los miembros de la iglesia. Yo no tengo por qué estar trabajando para poder obtener algo dentro de la congregación. Nosotros tenemos que enseñarle a cada una de las personas que tenemos como discípulos que ellos han sido llamados para ser servidores y van a ser exaltados siempre y cuando ellos estén con vidas, en unas vidas llenas de obediencia, cumpliendo la palabra de Dios. Si no es así, no van a ser resaltados. Pablo fue un ejemplo de sumisión, pues aún el mismo Pablo, cuando inició su ministerio, se tuvo que someter a Bernabé, se tuvo que someter a los apóstoles. Y hoy tenemos que enseñar que se necesita disciplina para ser un discípulo. Tenemos que sujetarnos a otras personas. Muchas personas dicen, y es un dicho que se está en el mundo y también está en esta presente clase, yo no obedezco a hombres ni me someto a ellos, sino solamente a Dios. Entonces aquí ya somos unos rebeldes, porque tenemos que reconocer que toda autoridad es permitida, es designada por nuestro Señor. Nosotros no podemos y no debemos dejar de obedecer a las personas que se encuentran en eminencia, sobre todo si son los líderes de nuestras congregaciones, de nuestras iglesias. La falta de disciplina y de sujeción muestra es una rebeldía total en las personas. A cada uno de nosotros se nos está demandando ser ejemplos en nuestra época. En la clase aparecen personas en esta lección de las cuales yo no conozco, que el pastor Isaac sí conoce. Y él va a hablar, me imagino yo, en un momento cuando yo termine, de esas personas. Pero nosotros tenemos que ser esas personas que tenemos que dar ejemplo. Hoy es el día que nosotros tenemos que hablar de Cristo, apasionados por Él, amándoles, representándoles, porque nosotros somos los responsables, los que tenemos el mandato, los que tenemos la orden de ir y llevar el evangelio. Nosotros tenemos que ser verdaderos discípulos y verdaderos líderes, así como lo explicará el pastor Isaac a través de las personas que él nombra en esta clase. El punto número 3 de esta clase es muy importante también. ¿Por qué debemos hacer discípulos? ¿Por qué nosotros podemos hacer discípulos? Y se nombran algunas características. Esas características son que nosotros tenemos un mandato. Debemos porque nosotros hemos sido comisionados. Todo cristiano tiene la responsabilidad de hacer discípulos, como discutíamos hace un momento. No se necesita que vengan de otras iglesias, no se necesita que vengan de otros municipios, no se necesitan que vengan de la capital, no se necesita que vengan de otros países. Nosotros somos los responsables, los que estamos sometidos ante el Señor de hacer discípulos, porque nosotros tenemos el conocimiento de la palabra y si tenemos respeto y amamos las cosas de Dios, nosotros somos los designados por la iglesia para nosotros hacer la obra evangelizadora. Y si nosotros vamos a evangelizar, también tenemos que enseñar acerca de los principios que se encuentran dentro de la Biblia. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque Jesús está con nosotros. Él dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
esta no es una responsabilidad solamente del pastor, de los líderes o de los apóstoles de la iglesia primitiva. Cuando Jesús dice y afirma que Él estará con nosotros, es una responsabilidad de toda la iglesia, no de un solo grupo que desea evangelizar, es de todos. Nosotros tenemos que ser obedientes a las estrategias que Dios nos ha dejado. Dios diseñó el mejor modelo. El mejor modelo es perfecto. Cristo dice en su palabra, mi alimento es que yo haga la voluntad de mi Padre. Mientras que haya luz, seguiré hablando de la palabra. Ya vendrá la oscuridad. Nosotros estamos bajo la luz. Cristo está con nosotros. Hemos sido comisionados, así que nosotros tenemos la responsabilidad de cumplir la voluntad de Dios y de salir a evangelizar y a hacer discípulos en la calle. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Si un maestro, un líder, un pastor no imita las enseñanzas de Pablo, que fueron las enseñanzas que Jesús le dio, no es un discípulo de Jesús. Allí nosotros tenemos que tener discernimiento. Lo que nosotros enseñamos es lo que está en la Biblia. No nos podemos dejar llevar por historias, cuentos, libros, comentarios. Tenemos que ir a la fuente, y la fuente de todo cristiano es la Biblia. Jesús tiene la autoridad y Él nos ordena. Allí nosotros lo podemos ver en capítulo 28 de Mateo, al final, como Él termina diciendo que toda potestad le ha sido dada a Él por parte de Dios. Y Jesucristo nos ha comisionado a nosotros y nos ha dado poder, como aparece en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder, y ese poder es para que nosotros testifiquemos. ¿A quiénes? A nuestras familias, a nuestros amigos, a los miembros de la congregación, a la persona del carrito propuesto, a la persona que le compramos la carne, al panadero, a toda aquella persona a la cual nosotros nos tropecemos en la calle. Nosotros vivimos para Cristo y testificamos de Cristo. Nosotros tenemos el poder, somos testigos de Dios, así que podemos y debemos ir a hacer discípulos a todo lugar, porque se nos dijo, id y hacer discípulos. Dios está con nosotros. ¿Qué hemos aprendido? Lo que hemos leído. Por eso es tan importante que nosotros leamos la Biblia de una manera sistemática, que nosotros cada día leamos la Biblia, la mañana, que tengamos un tiempo apartado para el Señor de oración, que el Señor nos muestre los planes, las ideas que Él quiere que apliquemos este día. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios constante. Nuestras vidas tienen que estar pegadas completamente a Dios, actuando como hemos sido llamados por el Espíritu Santo, llamados para tener poder. Y ese poder es que nos inicia con que nosotros seamos obedientes. Si nosotros no somos obedientes a la palabra de Dios, muy lamentablemente nosotros no vamos a poder ser hacedores de discípulos. Los hacedores de discípulos son obedientes. Los hacedores de discípulos asisten, se preparan, se capacitan. Y nosotros debemos de entender que tenemos una lucha constante. En esta lección se cita a un señor llamado Avery Wills, que dice que Satanás parece tener también una estrategia, y esa estrategia es impedir que nosotros hablemos de Cristo. Es una estrategia que engaña, que desanima, que distrae a las personas que estamos siendo trabajadoras, hacedoras de la predicación. Nosotros tenemos que entender que no tenemos lucha solamente contra algún tipo de doctrina, sino que también tenemos lucha del enemigo que se va a oponer a que nosotros seamos verdaderos evangelizadores y verdaderas personas que estén llevando el mensaje de salvación. Esta clase la quiero culminar con el punto número 4, porque para ver el punto número 5, que es el resultado, yo no puedo dar ese punto número 5 porque creo y considero que no conozco a alguien
con esa capacidad que se describe acá, de motivar a alguien a levantarse a pegar bloques, de levantar a alguien a construir un templo, de salir y motivar a la gente que desde muy tempranas horas de la mañana esté predicando. Pero nosotros sí podemos discutir, y quiero terminar esta parte con los 22 consejos prácticos que nos dan en esta clase. Las he meditado, las he leído, tengo días pensando en ellas y yo les pido a ustedes que también las lean, que no se limiten, que se evalúen ustedes mismos como me evalué yo y como se han evaluado muchos otros, porque creo que es la intención que tuvo el pastor Isaac al escribirlas, porque podemos estar cometiendo algunos errores. Las 22 consejos los voy a leer muy rápidamente. La persona que evangeliza a alguien es la más indicada para discipularla, pues nosotros le hemos dado a conocer la palabra. Nos conocen. Si nosotros estamos en un lugar predicando, la persona ya tiene un conocimiento de nosotros y se pueden establecer lazos importantes solamente porque ya nos conocen. Por eso Jesús nos constituyó en predicadores, en evangelizadores y maestros. Nosotros estamos capacitados, mis hermanos, pero nosotros también tenemos que ser pacientes, porque a veces nosotros queremos predicarle a alguien, como decíamos en la clase anterior, queremos ver el fruto inmediatamente, queremos que la persona diga que sí, que se arrodille, que llore y que luego al otro día sea una nueva persona, cuando sabemos que son esclavos del pecado en su gran mayoría. Así que tenemos que tener paciencia, pues el tiempo es de Dios. Nuestra labor es orar por ellos e invitarlos a congregar. Igualmente, como dice 2 Timoteo 2:6, el labrador, para participar de los frutos, tiene y debe trabajar primero. Nosotros tenemos que trabajar con cada una de las personas que vamos a estar discipulando y evangelizando. Pero nosotros también tenemos que corregirnos. Si usted es una persona y yo soy una persona que somos incumplidos en la cita, tenemos que corregirnos. Nosotros tenemos que ser responsables, preparar las clases. Nosotros tenemos que, como dice más adelante uno de estos puntos, tenemos que aprendernos la clase de memoria, demostrar el interés, el amor por la palabra de Dios, no para impresionar a la gente. Tenemos que ser responsables porque es la tarea que nos encomendó el Señor, pero también tenemos que ser responsables delante de las personas para ser ejemplos delante de ellos. Y para nosotros poder hacer eso, tenemos que tener fe. Usted y yo debemos de tener fe. Si no tenemos fe, no vamos a esperar grandes cosas del Señor, porque si usted cree que el trabajo que usted está haciendo depende de usted o depende de mí, yo estoy equivocado y usted está equivocado. Las grandes respuestas vienen a través de la obra de Dios en la vida de aquel que nos está escuchando, porque como dije hace un rato, nosotros simplemente somos colaboradores, somos expositores de la palabra, de lo que hemos vivido y de esa gracia que Dios nos dio. Nosotros no debemos esperar mucho de los nuevos creyentes, tenemos que esperar mucho es de lo que Dios va a hacer en los nuevos creyentes. Y el punto número 5 va pegado con este de tener fe. Esto me tiene que llevar a mí a invitarlo, a buscarlo, llevarlo a la iglesia. En el texto dice que nosotros tenemos que ir y buscar a las personas. Solos no van a ir. Ellos no van a buscar el camino de Dios solos. ¿Por qué? Porque el espíritu se opone a la carne y la carne al espíritu. Ellos andan en la carne, no andan en el espíritu. Así que nosotros tenemos que llevar, aprender a llevar, ser sutiles, ser amables, ser condescendientes, hasta tratarlos mejor que a nuestros propios hijos, suplicándoles prácticamente, como dice, como que si Dios rogase por medio de nosotros para que ellos procedan al arrepentimiento. Así que el punto número 6 es que nosotros tenemos que aprender de memoria las enseñanzas que vamos a llevar. Tenemos que dar importancia a la palabra de Dios. El punto número 7, enséñale al nuevo creyente a orar. Perdón. Uno de los peores errores que hay en este momento es que no enseñamos a las personas a orar. Las personas piensan que orar es dame, 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 dame. Cuando nosotros tenemos que enseñar a las personas a clamar a Dios,
a reconocer delante de Dios nuestros errores, a que nosotros podamos ensalzar, glorificar, resaltar el nombre de Dios en medio de la oración. Nosotros tenemos que asignarles a las personas lecturas bíblicas, una lectura sistemática para que vaya avanzando en el conocimiento de la palabra, para que vaya experimentando el nuevo conocimiento, para que pierda el miedo. Nosotros somos el ejemplo. Usted tiene que abrir su Biblia. Yo les recomiendo, no lleve un teléfono. Vaya con una Biblia. Vaya con la Biblia, abra la Biblia, apréndase dónde se encuentran los versículos bíblicos, márquelos, ponga usted a leer a la persona, que la persona pierda el miedo, porque muchos de los problemas es que queremos llevar a las personas a las iglesias y luego en las iglesias queremos ponerles a leer y muchas veces no saben leer y por pena las personas se van porque no saben leer o no pronuncian bien las palabras. Así que tenemos que saber si saben leer o no saben leer y cómo leen. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? En privado. El punto número 8. Nosotros podemos estar discipulando a una sola persona en una casa, pero tenemos que estar pendientes de las personas que están a su alrededor. No solamente vamos por una, nosotros vamos por todas. Todas las personas de una casa son nuestros objetivos. Objetivos para enseñarles las buenas nuevas de Dios. Vamos a evangelizar a la familia, a los amigos y la estrategia que exponía el pastor Isaac hace un momento de pedir de que las personas asistan. Es muy importante, pues nosotros podemos planear una visita, pero también nosotros podemos llegar en frío o llegar como paracaidistas y de repente llegamos a una casa y podemos obtener mucha atención de la gente, porque recordemos, no estamos solos. Hemos sido comisionados. El Espíritu Santo tiene poder y está con nosotros. Esa familia puede llegar a los pies de Cristo si nosotros nos sometemos a Cristo primero y nosotros tenemos esa vida de oración que le estamos enseñando al discípulo. Nosotros tenemos que aprender a resolver también los problemas nuestros, porque cada vez que usted y yo nos volvamos a predicar la palabra de Dios, a querer soltar a los esclavos, a romper las cadenas de impiedad que están sobre ellos, arrastrados por la pecaminosidad de este mundo, nosotros vamos a tener problemas, pero ellos también van a tener problemas. Tenemos que aprender a orar por ellos. Tenemos que nosotros aprender a enseñarles cómo nos hemos comportado a través de la confianza que tenemos en Cristo, para que ellos también sean multiplicadores y escuchen la palabra y crean y tengan confianza, porque si ellos ya nos conocen a nosotros y están viendo nuestros padecimientos y cómo salimos de ellos, ellos también van a tener la fe por el ejemplo, por la forma de multiplicación que Dios diseñó para con nosotros. Pablo tuvo muchos padecimientos, pero él decía, gozaos. Estoy preso por vosotros, estoy en cadena, pero me gozo porque le he hablado a todos y no me ha quedado nadie sin hablar. Si nosotros queremos ver frutos, nosotros tenemos y necesitamos atender a los creyentes, a varios creyentes a la vez. No nos podemos conformar con hacer una cita al día. Meditando recientemente me decía a mí mismo, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Me falta salir a la calle. Más, sí, más. Si voy una vez, no, tienen que ser dos. Y luego de dos tienen que ser tres. Y esto lo voy a poner como un ejemplo personal. Cuando yo era representante de venta y asesor técnico, me exigían 5 visitas al día, 5 empresas diferentes. Y yo viajaba de Maracaibo a la costa oriental del lago y recorría más de 250 kilómetros al día para recibir una paga de dinero, la cual yo hoy no tengo. Pero cuando yo busco de la palabra de Dios y yo predico la palabra de Dios, yo voy a obtener algo más grande, porque tengo la salvación. Dios está siendo glorificado y Dios, siendo yo un buen discípulo, el Señor, yo no lo hago por esto, pero el Señor se complace y tengo la bendición de la vida eterna. Tengo algo más valioso que el dinero que yo tuve en un pasado. No importa lo que yo haya hecho en el pasado, tengo que aprender de los errores que cometí, pero si fue bueno visitar 5 empresas en un día, creo que también sería bueno visitar 5 familias en un día. Estoy visitando una, pues aumentemos otra. Tenemos que hacer ese esfuerzo. No podemos limitarnos.
No importa la hora, no importa el lugar, no importa la cantidad de personas, así sea por uno, a las 12 de la noche, tenemos que ir. No podemos limitarnos. Nosotros tenemos, como dije anteriormente, podemos pedir una cita o ir en frío, ir visitando casa por casa, dándonos a conocer, pero tenemos que ir porque tenemos una obligación. Mateo 28, no se olvide, ir y hacer discípulos. Y nosotros tenemos que cuidar nuestro testimonio. El punto número 13, nosotros debemos de cuidar nuestro testimonio todo el tiempo, cómo hablamos, cómo nos comportamos, imitando en todo tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en 1 Timoteo 4:12 dice que Pablo exhortaba a Timoteo para que imitara en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Así tenemos que ser nosotros. No podemos dejarnos doblegar por el mundo ni por lo que los demás hacen. Siempre que sea posible, nosotros tenemos que realizar los estudios en las casas de los nuevos creyentes, que ellos vean el interés que tenemos nosotros en ellos y que ese interés no radica en lo que ellos tienen, sino en lo que nosotros les vamos a dar a ellos. Salvación, le vamos a mostrar la salvación de Dios, le vamos a hablar de Cristo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que si nos dicen que no, nosotros no podemos abandonar a las personas. Si no las encontramos un día, tenemos que seguirlas buscando al día siguiente, llamarles por teléfono. Tenemos que estar pendientes de ellos y no para reclamarles, porque el Señor no nos reclama a nosotros cuando pecamos. El Señor simplemente nos da una oportunidad nueva de que lleguemos delante de Él, le pidamos perdón y nos arrepintamos. Seamos nosotros entonces pacientes y colaboradores con cada uno de los nuevos creyentes. Nosotros tenemos que saber interrelacionarnos con los nuevos creyentes y conocer sus necesidades para poder orar por ellos, porque en esas necesidades hay oportunidades en las cuales Dios puede mostrar su amor para con ellos. Nosotros tenemos que ser humildes. No es solamente tener buen trato, sino ser humilde, porque el mismo Cristo lo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. Nosotros no tenemos que mostrarnos superiores a nadie, sino motivar. Si a nosotros nos dicen en algún momento, me gustaría ser como usted, que usted se sabe la Biblia de tapa a tapa y sabe dónde se encuentran cada uno de los versículos bíblicos, dele la gloria a Dios, Dios me ha dado esa capacidad. Usted puede llegar a ser como yo soy o mejor que yo, porque no depende de mí, depende de su relación con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que ser optimistas, porque en el proceso que nosotros estamos llevando, al llevar la palabra, vamos a encontrar situaciones difíciles, pero nosotros tenemos que seguir adelante, animarnos, así caigamos una vez, así nos llueva, así nos vituperen, así nos digan los que nos digan, nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir animados. Es por eso que una persona no puede ir sola a predicar el evangelio. Es bueno ir en pareja, que una persona ore mientras que la otra habla. Para nosotros ver resultados tenemos que dedicar tiempo y seguir siendo fieles a la encomienda que Dios nos dio. Nosotros tenemos que servir con obediencia. Nosotros tenemos que ser discípulos obedientes. Que la gente vea que nosotros cumplimos la palabra de Dios en nuestras vidas. No dando malos ejemplos. Nosotros que tenemos que ser personas que los nuevos creyentes busquen imitar por conducta, palabras y por hechos. Nosotros tenemos que guardar bien la palabra de Dios y tenemos que demostrar un amor genuino por las personas. Dios nos encomendó a nosotros una tarea importante. Por eso nosotros tenemos que imitar ese amor de Dios. Cuando leí en la Biblia, no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Recientemente había muerto un amigo mío en el año 2004. Y un día, mientras que oraba al Señor y le decía, ¿por qué murió mi amigo tan joven, de 32 años? Señor, ¿por qué? El Señor me dijo, ¿pondrías tú la vida por tu amigo? ¿Cambiarías de puesto con él? Y al pensarlo dije, pero al hacerlo debo dejar a mi esposa, a mis hijos. Y luego el Señor me respondió, entonces no lo amabas. Cuando Dios nos dio la bendición del perdón. Él murió por nosotros. No le importó su vida porque Él nos amaba. Nosotros tenemos que aprender a amar de manera sacrificial a las personas. Nosotros tenemos que ser sufridos
hasta que nosotros formemos en el nuevo creyente el carácter de Cristo. Mis hermanos, hasta aquí. Sé que la clase la hice larga, pero no podía dejar de decirle todas estas cosas porque fueron las cosas que tuve en mi sentido. Le dejo al pastor Isaac para que el pastor Isaac, por favor, nos explique ese modelo de Acarigua, porque el modelo de Acarigua, por lo que veo, es la aplicación de todo lo que yo les he hablado anteriormente. Y hay buenos resultados si nosotros estamos en los caminos del Señor y seguimos sus consejos. Mis hermanos, muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias, Luis, por esta presentación. Es el llamado a ser discípulo. Bueno, allí yo escribí el modelo de Acarigua porque el pastor Manuel Gómez, él llamó a, él tuvo un grupo de discípulos que se llamaba Equipo de Evangelización. Y él se dedicó realmente a formar a esos discípulos. Y entre esos discípulos estaba el pastor Ramón Moreno, que ya está en la presencia del Señor. Fue el primero. El pastor Esposorio Sangronis, el papá de Manuel Sangronis. El pastor Lorenzo Cordero, que es mi suegro, el pastor de la Iglesia Bautista Luz y Vida. Y muchos otros. Eran 8. Yo era el número 8 y yo era parte de ese equipo cuando tenía solamente 15 años de edad. Pero él no se dedicó a formarlos por un año, por un mes. La mayoría de ellos tuvo 15 años viviendo, siendo formado por él en su vida, 15 años aprendiendo, 15 años conviviendo, 15 años trabajando juntos y todo eso. Nosotros a las 5 de la mañana estábamos en el templo todos los días. Y a las 5 de la mañana cuando estábamos en el templo, cuando uno llegaba al templo, el pastor estaba de rodillas y todos llegábamos y cada uno en algún lugar se arrodillaba a tener su tiempo de oración. Después, a las 6 de la mañana, el pastor comenzaba la enseñanza y estudiábamos la Biblia sin ningún libro adicional. Pero el pastor enseñaba capítulo por capítulo y todos nosotros con un cuaderno y un lápiz anotando el mensaje que el pastor estaba compartiendo. Y así aprendimos también a predicar. Después que salíamos de ahí a las 7 de la mañana, salíamos a comer a la casa del pastor. Ahí nos daban una arepa, desayunábamos arepa con café. Y a las 8 nosotros nos íbamos a los barrios donde estábamos asignados, muchas veces todos a un mismo barrio, otras veces cada uno al barrio donde estaba asignado. Pero nosotros evangelizábamos todos los días, casa por casa. Evangelizamos, discipulábamos, terminábamos a las 11, a las 12 íbamos a la casa, a las 11:30, a las 12 íbamos a la casa, comíamos, a la 1 regresamos, a las 2 estábamos otra vez en la calle y nosotros hicimos eso durante 15 años. Bueno, yo no estuve 15 años, yo estuve 12 años. Y cada uno de ellos, por ejemplo, Cordero, la Iglesia Bautista Luz y Vida, es una iglesia que tiene más de 600 miembros y es una iglesia grande y ellos han formado muchos discípulos. Ramón Moreno, bueno, ahí está Luis Carlos Rojas que puede dar testimonio de él. Por ahí está Humberto Montes también que puede dar testimonio de él. Hasta César Luzardo puede dar testimonio de él. Y Ramón era el pastor de la primera iglesia bautista de Turén, el papá de Joel Moreno y todo eso, y ellos fueron formados allí. El pastor Sangroni, el papá de Manuel Sangroni, fue muchos años pastor de la iglesia central de Guanare. El pastor Rafael Prado es el pastor de la iglesia bautista central de San Felipe y tiene muchos discípulos. Y muchas de las iglesias que están en San Felipe fueron formadas por él y todo eso. Y así yo mismo como parte del equipo de evangelización y de discípulos, yo fui formado por él.
Él me enseñó, Él nos enseñó no solamente a evangelizar, a discipular, a predicar, nos enseñó a trabajar albañilería, a construir los templos y muchas cosas, pero fue una vida completa. Yo recuerdo un día que el pastor a mí me dijo, Eleazar, si usted, hasta que usted no vea el ministerio como un todo, usted no va a salir adelante en su vida y en las cosas. Entonces, el pastor fue un formador de discípulos, fue un discípulo, fue un formador de discípulos y eso es lo que nosotros también hemos hecho en nuestras iglesias y seguimos haciendo. Entonces, cada uno de ustedes, no todos somos iguales, porque yo no soy igual a él y todo eso, pero cada uno de nosotros tenemos una gran responsabilidad de hacer discípulos, de ser y hacer discípulos. Y la mejor referencia que nosotros tenemos, la mejor referencia como discípulo, ¿cuál es? La mejor referencia que nosotros tenemos como discípulo es Cristo. Muchas veces no hemos visto a Cristo como discípulo, pero ahí la Biblia nos presenta a Cristo como discípulo del Padre. Por eso él dice, yo no hice nada por mi misma cuenta, sino lo que voy a hacer del Padre. Yo no he hablado por mi propia cuenta, sino lo que he recibido del Padre. Y todo lo que él decía era lo que él había visto y lo que él había recibido del Padre. Yo no busco mi propia gloria, sino la gloria del Padre. Entonces, Cristo es el ejemplo perfecto de discípulo que nosotros tenemos que ser. Y de discipulador, lo que él hizo. Su estrategia no es superada ni será superada por nada. La estrategia para ganar el mundo, para llevar el evangelio al mundo entero, la estrategia fue lo que él hizo de tomar 12 discípulos, de entrenarlos, de dedicar su vida a ellos durante 3 años y eso es, o sea, eso no tiene, nada puede superar lo que esa estrategia que él hizo del discipulado para que el evangelio llegue hasta nosotros. Entonces nosotros tenemos que seguir implementando esa misma estrategia del Señor, formando discípulos que a su vez, como Pablo le dijo a Timoteo, encarga a hombres fieles, lo que has oído de mí, enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces nosotros tenemos que ser discípulos y tenemos que hacer discípulos, pero eso tiene que ser algo, algo real en nuestra vida. A mí me asombró mucho una vez que estaba en un evento, creo que en Panamá, y yo estaba hablando acerca del discipulado y se me acercó un pastor americano y me dijo, yo quiero hacerle una pregunta. Me dijo, ¿de dónde saca usted tiempo para discipular? Porque yo soy un pastor y yo tengo tantas cosas que hacer como pastor que a mí no me da tiempo de discipular. A mí casi me da un infarto ese día. O sea, quedé en shock. Un pastor que, entonces yo tenía ganas de preguntarle, ¿y qué es lo que usted hace tantas cosas, pero no está haciendo lo principal? No está haciendo discípulos. Y nosotros tenemos esa gran responsabilidad. Bueno, si tienen alguna pregunta, algo que aportar a la clase, pueden hacerlo. ¿Ya como que tienen sueño o qué? Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Fíjese que viendo de la clase, ese ejemplo como usted lo ha puesto de deriva. Por ejemplo, yo puedo compartir mi experiencia con la persona que estoy haciendo el discipulado en mi área de trabajo. Y esta persona, gracias a Dios, ha ido avanzando. Pero ella no estaba, o sea, no tenía sino un bachillerato nada más. Y viendo el desenvolvimiento laboral que tenemos, ella dijo que ella quería servir a Dios de otra forma también y el Señor le brindó la oportunidad de poder entrar a la universidad, de poder empezar una carrera
Y eso es parte también, digamos, de ponerle herramientas a la gente para que con esa capacitación puedan servir también al Señor. Y es parte como el ejemplo que usted dice, nos enseñaron a ustedes a orar, a tener un devocional, a salir a compartir la palabra, pero también les enseñaron parte de un oficio, digámoslo así. Y yo creo que el Señor actúa en todas estas cosas para demostrar que cuando Él quiere hacer algo no tiene límites. Qué bueno, gracias, hermana Briselda, por ese testimonio, porque eso nos ayuda a entender y a ver el discipulado más que compartir una clase, más que compartir una lección. Porque nosotros, uno de los principios que tenemos el discipulado es que el discipulado es una entrega de vida y hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por los discípulos más allá tenemos como la base enseñarles la palabra de Dios, pero podemos hacer muchas cosas más por ellos para ayudarles a crecer en toda su vida. ¿Que alguien más quiere compartir? Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Amén. Sí, qué lección tan completa y tan hermosa, porque definitivamente eso, el hacer discípulos, el reproducirnos en otro, como es el título de esta lección, es como respirar. Es como respirar. Si no respiramos, no vivimos. Y creo que un cristiano que no modela para formar a otros cristianos bajo, bajo la imagen de Cristo, pues es como si no estuviera respirando. Y, y en el caso, por ejemplo, en mi caso, yo soy maestra, en mi iglesia soy, entre una de las cosas, maestra de niños, pero siempre he tenido, nosotros vamos ya cuando los adolescentes, cuando los niños dejan de ser niños y pasan a la etapa de adolescentes, comenzamos a involucrarlos para ser colaboradores. Entonces, nosotros modelamos, en mi caso modelo para ellos, el cómo formarlos eh, como futuros maestros también que ellos van a ser. Entonces, ahí estamos formando discípulos, tanto con la enseñanza, porque se les va impartiendo ya más, ya no son solo los alumnos, sino que ahora les corresponde estudiar un poquito más, aprender técnicas también para cómo dar clase o cómo atender a los niños, se va involucrando poco a poco. También lo principal lo hacemos es con mi modelo, pues. Con todo lo que corresponde, prepararme para dar una clase. Ellos ven que uno tiene que prepararse, que tiene que preparar todos los materiales, que hay que estar a tiempo, toda esa organización. Entonces, la formación de discípulos es desde todos los ámbitos, tanto cuando vamos afuera a buscar y evangelizar y formarlos, y dentro de nuestras iglesias, que es el inherente, pues, porque detrás de nosotros están esto como esa nube de testigos que nos observan y que de alguna u otra forma pues se identifican muchos, yo hablo de los jóvenes, adolescentes, porque me toca pues en la parte de ministerio infantil formar a los niños y entonces comenzar a formar a los jóvenes como ya les he explicado. Y uno es modelo para ellos. Ellos que de un momento determinado dicen, yo quiero ser maestro de X, por ejemplo, de niños, yo siempre digo a los niños, porque yo quiero ser como la maestra Maiko, que ella atiende a los niños, hace esto, hace aquello, porque trabajando con uno, pues ellos ven la manera de desarrollarse. Entonces, definitivamente el formar discípulos es parte de nuestro respirar como cristianos. No podemos ser cristianos y no ser discipuladores, no formar a otros, porque es como usted decía, pastor, ese pastor que dice, no tengo tiempo para ser discípulo, pero si ese es lo que nos han mandado, ese es el trabajo. Nuestro trabajo es formar discípulos, porque todo lo que hacemos, todo lo que aprendemos, todo lo que
lo que desarrollamos, aparte de que hay un crecimiento espiritual personal, pues es para enseñarlo a otros, porque creo que si no el Señor nos llevaría rápido, no tendríamos tanto que estar haciendo. Sí, señor. Bueno, qué bueno. Hay que hacer discípulos y eso debe ser nuestra vida y, y como dijo a este señor que fue misionero en Indonesia y que citamos en una de las clases, Avery Willis, él vio mucha gente, veía miles de personas pasar frente a él y él muy preocupado por la gente y la salvación de la gente, pero no veía resultado en su ministerio. Hasta que un día el Señor le dijo, Avery, uno a la vez, uno a la vez. Y él entendió el discipulado. Y él comenzó a dedicarse a una persona y luego a otra y luego a otra. Y su ministerio fue increíble. En Indonesia y en todos los lugares, es una de las grandes referencias, el autor del plan maestro de discipulado, es una de las grandes referencias del discipulado, pero porque entendieron esa parte de el discipulado intencional, a dedicarse a uno a la vez y entonces realmente a ser discípulo. Y eso es un arte. De hecho, hay un libro que dice el arte de hacer discípulo, el arte de discipular a otro, pero nosotros tenemos que aprender bien, tenemos que perfeccionarnos bien en esa tarea de hacer discípulos y así nosotros vamos a ser buenos modelos y buenas referencias para los que vienen después de nosotros. ¿Ok? ¿Alguien más y terminamos? Si alguien más quiere hacerlo. Yasneida toca la lección 9 la próxima semana y Natalia. ¿Ok? Yasneida el 9 y Natalia el 10. Si quiere active su cámara, tomamos una fotico y terminamos.